Gálatas capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 1 al 7. Anunciamos domingo pasado que estaríamos reflexionando sobre la Navidad como tiempo perfecto de Dios. Entonces, la Navidad como tiempo perfecto de Dios. Y el texto base para eso es Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Yo tengo la Reina Valera, 1960, y en ella voy a estar leyendo con los hermanos. Así que también les voy a pedir que sigan con la Biblia abierta, prendida, para ir acompañando los versículos. ¿Está? Versículo 1, capítulo 4, de la carta de Pablo a los Gálatas, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Guarden eso, creyentes en el Señor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Glórias al Señor. Te alabamos, Señor, en esta noche hermosa y en este encuentro hermoso donde te alabamos cantando y ahora te alabamos con los oídos atentos a tu palabra, a lo que tú tienes a hablarnos para edificar nuestras vidas, transformar nuestras vidas, Señor, y honrarte a ti mismo en medio de nosotros. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos, hemos venido hablando acá en algunas oportunidades, porque siempre que se acerca diciembre, se acerca también las largas discusiones sobre el tema de la Navidad. Y para no dejar duda, porque siempre tenemos a una persona nueva o alguien que está viniendo y visitando, siempre, o alguien que después por ventura puede llegar a ver por YouTube o algo así, siempre vamos dejando que nosotros no estamos concentrados en la fecha, sino que estamos concentrados en el evento. El evento para nosotros es fundamental. El evento para nosotros es algo del cual nosotros no podemos ignorar, no podemos no conmemorar, no celebrar. Y el evento es exactamente el nacimiento de Cristo. No es la fecha. La fecha fue esta hora, calendario, reloj que Dios en nuestro tiempo asignó para el nacimiento de Cristo, pero lo que nos cambia es el evento. Cristo nació. Cristo nació. La Navidad evoca algunas realidades. De entre ellas, dos. Quiero destacarlas. La primera es el factor comercial que todos nosotros ya sabemos. Esto mueve el comercio, mueve todo y ya hemos hablado acá bastante. El segundo es un factor emocional. Emocional. Familias que nunca se juntaron, se juntan. Hijos que nunca visitaron a sus papás, van a visitarlos. Papás que ignoraron a los hijos durante todo el año, hacen un esfuerzo para estar allí. Pesebre, el pesebre hace la gente llorar. Los muñequitos, el burrito, las estrellitas que allí están, conmueve de tal manera a la gente, pero en esta fecha. Porque si uno en pleno julio mira aquello, le patea. Porque no lo conmueve, no lo mueve para nada.
Hay este factor entonces emocional que mueve la gente, las familias, nosotros individualmente hablando, y nos mueve bastante. La realidad que Pablo nos muestra en ese texto de Gálatas capítulo 4 versículos 1 al 7 es completamente otra. No tiene que ver con la emoción, no tiene que ver con ningún acontecimiento comercial, pagano o no pagano. Tiene que ver con una necesidad, tiene que ver con una promesa y tiene que ver con un cambio de estatus. Tiene que ver con una necesidad, tiene que ver con una promesa y tiene que ver con un cambio de estatus. Y son las tres cosas que quiero que ustedes acompañen conmigo en ese texto acá. El primer punto está entre los versículos 1 al 3 y habla de una condición, y habla de una realidad nuestra, y habla de cómo estábamos antes de la Navidad, es decir, antes del nacimiento de Cristo. Y por supuesto que Pablo, a diferencia de Lucas, de Mateo, no está acá en este momento, en este texto, en esta carta, tratando de exponer una cronología del nacimiento de Cristo, porque esta no es la intención de la carta. La intención de la carta, el porqué de Pablo escribir la carta, tiene que ver con una gente que había sido liberada de las fuerzas poderosas de las leyes ceremoniales, morales, y que ahora estaban volviendo a estas leyes, y Pablo entonces escribe para corregir eso. Pero en este acto de escribir para corregir eso, Pablo nos deja un texto tremendo para la Navidad. Entonces, versículos 1 al 3 nos dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ele está tomando el ejemplo del Imperio Romano, del contexto dominante, que es el contexto del Imperio Romano, donde los niños estaban bajo la tutela de, perdón la redundancia, de un tutor, de alguien que lo cuidaba. Y este alguien a veces era un esclavo. Entonces el esclavo respondía al amo y el niño, hijo del amo, respondía al esclavo. Este esclavo era una persona responsable para cuidar de este niño hasta que él se convirtiera en adulto. Muchas veces el amo fallecía antes mismo de que este niño creciera. Aún así, este niño seguía bajo el cuidado del esclavo. Lo que Pablo está haciendo en estos versículos es poniendo a un mismo nivel ambos, esclavo y niño. Aunque el esclavo era esclavo y respondía a su amo, y el niño era hijo del amo, y en algún momento esta filiación se manifestaría y transformaría por completo la relación, pero en este momento, niño y esclavo tienen el mismo estatus. Es eso lo que tenemos. Mire el versículo 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. Pongan atención a eso. El tiempo señalado. Hay un tiempo que el amo ha señalado a su esclavo para que dé total libertad para el niño y el niño asuma toda la herencia del padre. Hay un tiempo señalado. No es antes y no necesita ser después. Es el tiempo señalado por el amo, por el padre del niño. ¿Tá? Pero mientras este tiempo no llega, el niño tiene la promesa de la heredad, tiene el derecho, pero no puede asumir su heredad. Ahí entra Pablo en el versículo 3 y hace la comparación. Mire el versículo 3. Así también que, tal como el niño y el esclavo, aunque se difieren, porque el niño es hijo del amo, pero los dos, mientras el niño no crezca, está en la misma situación del esclavo. Entonces, así también nosotros, cuando éramos niños,
estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Lo que Pablo está hablando es que aquel niño tiene heredad, aquel niño tiene derecho y tiene promesa, pero aquel niño, como niño, no puede disfrutar y asumir su heredad y las promesas que él tiene sobre él, porque es un niño. Así como aquel niño está en pie de igualdad con el esclavo, porque el esclavo administra, es un mayordomo del niño, pero no puede tocar la heredad y la riqueza del niño. Entonces ambos están igual, el niño no puede tocar, el esclavo no puede tocar, porque el esclavo es esclavo. Pablo dice, así también nosotros tenemos promesa, y nosotros acá involucra judíos y también gentiles, pero principalmente judíos, que Pablo dice que de los judíos es la promesa, es la ley, es el Salvador, allá en Romanos. Entonces también nosotros somos como esclavos. Porque tenemos promesa, tenemos religión, tenemos una heredad prometida, pero sin la realidad de la Navidad, sin la realidad de Cristo, no podemos disfrutar nada de eso. Estamos presos, encarcelados bajo el régimen de la ley. Y esa es la comparación que él hace. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, las cosas básicas. Es así, es un niño hablando el abecedario. A, B, C, D. Esse niño cresce e entra em uma biblioteca e, em lugar de agarrar uma obra literária, um Don Quixote de la Mancha, um Ulisses, um Dante, ele se senta e empieza a soletrar novamente o abecedário. A, B, C, D. Ele não saiu de los rudimentos. Ele não saiu de las cosas básicas. Es decir, ele não cresceu. Su mente não é um adulto. Ele não foi liberado de las cosas rudimentarias, de las cosas básicas. E acá esta comparação dice isso, que quando éramos niños, es decir, quando estavam bajo la fuerza y el poder de las cosas básicas, dentre ellas la ley para los judíos, y ellos estaban bajo la ley, ¿por qué? Porque ellos por sí mismos no podían liberarse de la ley. No eran buenos suficientes para estar por encima de la ley. De tal manera que la ley todo lo que hacía era mostrarles el pecado y condenar. Decir, mira lo que sos. Entonces, era esclavo. Pero los judíos tienen la promesa, los judíos tienen la ley, los judíos tienen el templo, los judíos tienen el tiempo de que estamos hablando, ¿no? No en el nuestro. Tiene todo eso, pero no puede disfrutar y no puede por una realidad sencilla, son esclavos. Entonces, los primeros versículos nos hablan de una condición. La condición de todo ser humano sin Cristo es de esclavitud. Todos nosotros somos esclavos. Todos los que estamos acá en esta noche somos esclavos. Y quizás alguno pueda levantar la voz y el pecho y decir, yo no, yo soy libre. No hay gente libre en el mundo. La cuestión es, ¿esclavo de quién? ¿A quién estamos sirviendo? Porque hoy estamos sirviendo a Cristo como nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, somos sus esclavos, unos esclavos que se goza en servir a su Señor. Hoy estamos sirviendo los rudimentos del mundo, la ley del mundo, el curso del mundo, los principios del mundo, pero la gran cuestión es que ninguno de nosotros que estamos acá en esta noche podemos estar lejos de esta realidad de la esclavitud. Somos esclavos. Y la pregunta que me gustaría que hiciéramos todos nosotros en esta noche es, ¿a quién estamos sirviendo? Porque si no estamos sirviendo a Cristo, estamos sirviendo a los principios del mundo con el engaño de que somos libres, pero no hay ser humano libre, porque no hay gente libre que Cristo no haya liberado. Y todos cuantos Cristo liberó para ser sus esclavos, es decir, vivir gozándose en el señorío de Cristo. ¿A quién servís? Capaz que a ti mismo.
E por isso vivís em um bajão tremendo, porque sos um péssimo amo. Não sabes ser tu Senhor. Te maltratas. Maltratas por tua aparência, maltratas por tua incapacidade, maltratas por tu própria soberbia, pero te maltratas. Porque não sabes ser Senhor de tu vida. Alguém te está liderando, alguém te está dominando, alguém está dictando o rumo de tu vida. E se não é o Senhor, quem será? Quem será? Esclavos é a condição. O segundo ponto, entre os versículos 4 e 5, que há um cambio radical e entra na Navidade. E por isso devemos celebrar. Versículo 4 nos diz, pero, é o pero que cambia a história, que cambia a realidade. Pero, quando vino o cumprimento, disse o versículo 4, quando vino o cumprimento, o tempo señalado, que é o que disse, achar o versículo 2, sino que está bajo tutores e curadores hasta el tempo señalado por el Padre. Agora, pero quando vino o cumprimento, é decir, quando vino o tempo señalado, o tempo determinado, o tempo decretado por Deus, tá? Versículo 4, o cumprimento del tempo, Deus enviou a su Hijo, nacido de mujer e nacido bajo la lei. Então, se o primeiro ponto nos habla de nossa condição, o segundo ponto nos habla de la intervenção soberana, poderosa, eterna de Deus na história humana, para transformar a realidade de nossa esclavitud, para ser nosso amo, para ser nosso Senhor. E isto é importante ¿por quê? Porque não é que o mundo hubiese avançado a ponto de dizer, Deus mirar e dizer, essa é a hora, não vou perder a oportunidade, tenho que enviar a meu hijo. Não. Não tem que ver com a emoção da gente del momento. Não tem que ver com a capacidade financeira do mundo del momento. Não tem que ver com las rutas e caixas que o Império Romano havia aberto por todo o Império, que conectava cidades com cidades e todas as cidades com Roma. Por isso se diz que todos os caminhos se llevan a Roma, nasce de isso. Roma facilitou o acesso de todo o seu império à la capital. Mas não tem que ver com isso. Tem que ver com algo mais profundo, e por isso eu les invito a abrir em Apocalipse capítulo 13. Eu les falei há 2 domingos que a promessa del Messias começa antes que nós estuviéramos no mundo, antes que houvesse pecado. E Apocalipse 13, versículo 8, nos diz o seguinte: e la adoraram todos os moradores, está falando da besta, e la adoraram todos os moradores da terra, cujos nomes não estavam escritos no livro de la vida del Cordeiro, que foi imolado desde antes da fundação del mundo. Entende isso? Que antes que houvesse o pecado, o Cordeiro de Deus em la eternidade já havia sido imolado. Que o pecado não foi uma surpresa para Deus. Que a Navidade, é decir, o nascimento de Cristo, não é um plano B que Deus tuvo que armar no correr de la história para remediar a realidade humana. Senão que Apocalipse nos revela que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo ou no princípio do mundo. Agora, 1 Pedro capítulo 1, versículos 19 e 20. Versículo 19 nos diz, senão com a sangre, está falando de como Cristo nos comprou, que não foi com coisas preciosas do mundo, senão com a sangre preciosa de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, já destinado, pongan atenção a isso, já destinado desde antes da fundação do mundo. Antes que Adão e Eva estuvieran no jardim, o Cordeiro de Deus estava destinado. É o que o autor bíblico está falando, está dizendo. Pero manifestado em los postreros tempos por amor de vosotros. Quais são os postreros tempos? Este que Pablo disse em Gálatas, o tempo señalado por Deus. O nascimento de Cristo não é uma improvisação, hermanos.
El nacimiento de Cristo no es un plan B. El nacimiento de Cristo es el irrumpimiento de Dios en la historia humana para transformarla y cambiarla, porque estábamos todos bajo la esclavitud del pecado. Algo importante. Dios envió. Es obra de Dios. Navidad es obra de Dios. Nacimiento de Cristo es obra de Dios. Y acá nos habla de dos realidades. La primera es la preexistencia de Cristo. Cristo siempre existió porque Cristo es eterno, es la misma esencia del Padre. Él siempre existió desde todos los tiempos, si es que podemos hablar de tiempos. Y es por eso que antes de hablar que Cristo nació de mujer, se dice que Dios envió a su Hijo. Es decir, el Hijo que siempre estuvo con el Padre. Dios envió. Pero el agente del envío no es el clamor de la gente, no es el deseo de la gente, es el corazón del Padre. Es la soberanía del Padre. Dios envió y envió a su Hijo. Y el Hijo fue nacido de mujer, su naturaleza humana, entonces su preexistencia, su naturaleza divina. Pero este Cristo preexistente, es decir, que siempre existió, ahora se encarna, se hace gente con la gente. Y su naturaleza humana se combina con su naturaleza divina en una sola persona. Cristo, Dios y hombre. Esta es Navidad. Es Dios haciéndose hombre para vivir entre nosotros y cambiar nuestra historia. Y Él fue nacido bajo la ley. Como otro ser humano, cualquiera que nació allí en aquel momento, nació bajo la ley. Ahora el versículo 5 nos habla del estatus. Nosotros hablamos de nuestra condición, esclavos, con promesas, pero sin poder tocar la heredad. ¿Por qué? Porque estamos bajo la ley y el rudimento del mundo. Hablamos de la intervención soberana de Dios en la historia. Dios envió a su Hijo en el tiempo señalado. ¿Señalado por quem? Por el propio Dios. Y ahora nos habla el para qué. Porque nos habla de un cambio de estatus, de un cambio de la realidad. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué Navidad? ¿Para qué el nacimiento de Cristo? ¿Para qué la encarnación de Cristo? Y por supuesto que deberíamos hablar para qué el ministerio, la muerte y resurrección de Cristo. Es un combo. Pero estamos concentrados en el nacimiento. ¿Para qué el nacimiento de Cristo? Para que redimiese los que estaban bajo la ley por sí mismos, no podían salir. Eran impotentes para dar vuelta a la ley y estar por encima de ella, porque la ley niveló todos para decir que todos están bajo pecado y están separados de la gloria de Dios. Entonces, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, pero no termina ahí. Redimir es pagar un precio. Redimir es comprar. Entonces Cristo nació para pagar un precio, para comprar. Esto es lo que Pablo nos está hablando. Para comprar, para redimir, para traer de vuelta algo que se había perdido. Pero alguien puede comprar, redimir, por ejemplo, en esta época se habla de como 60 millones de esclavos. Aproximadamente, eram muitos escravos. E eu podia comprar um escravo para que me servira ou para que fosse livre. Livre de aquele amo, por lo menos. Era uma mercaderia. E a realidade que Pablo nos presenta é outra. Cristo comprou, pagou o preço, redimiu a los suyos. Pero não quedou aí. Porque el versículo sigue diciendo que a fin de que recibiéramos la adopción. Dios nos incluyó en su familia. Dios nos puso como hijos en su familia. No es solo que liberó y dijo, ahora anda. Arreglate por las suyas. Ya te salvé de la esclavitud de este amo que es el mundo. Ahora arreglate. No, Cristo nos redimió y nos adoptó como hijos en su familia. Somos hijos. Todo aquel que tiene a Cristo es hijo de Dios.
La gran noticia es que hay hijos y hay no hijos. Porque son adoptados aquellos que son redimidos. E são redimidos aqueles que han cambiado su amo, é decir, que já não são mais escravos del mundo e de sua própria cabeça e de sua própria soberbia, sino que são escravos de Cristo, sirvem a Cristo. Foram incluídos na família de Deus. E agora ele nos chama dizendo assim: e por quanto sois hijos, Deus enviou a vuestros corazones o Espírito de su Hijo. Mira a Trinidade como aparece. Deus envia o Hijo e agora o Hijo que nos redime e nos adopta na família de Deus, envia ao Espírito Santo a nossos corações que nos permite e nos capacita a clamar Abba Padre. É decir, entrar em uma relação com Deus que não teníamos. Não podíamos, agora salimos de aquela condição de promessa, de heredade, de religião, de culto, pero sem Cristo, e agora fomos colocados na família de Deus, somos hijos de Deus e podemos clamar Papá, Abba Padre. Porque fomos introduzidos. Versículo 7 nos diz: assim que já não eres escravo, sino hijo. O status ha cambiado, hermanos. Já não eres esclavo, hijo. E se hijo, também heredero de Deus por meio de Cristo Jesus. Já não eres esclavo, sino hijo. E se hijo, heredero. E um heredero que disfruta a heredade, porque começamos acá, não é a plenitud, não é a perfeição, pero nosotros, a diferença del niño que está bajo el tutor, que está bajo el escravo que lo cuide, não pode tocar nada de sua heredade, nosotros fuimos colocados como adultos na família de Deus, e como adultos podemos desfrutar de la heredade de Deus. Na relação de hijo com padre, o gozo de viver sabendo que temos a um Senhor Todo-Poderoso, eterno, o gozo de saber que a salvação nos leva para a eternidade com Deus, disfrutamos. Já não estamos mais bajo os rudimentos do mundo ou a lei que nos impede de... ¿Por quê? Porque o tempo señalado por Deus chegou, Cristo nasceu, nos liberou, nos deu nova vida para viver clamando Abba Padre. E desde aí podemos clamar a Deus e desfrutar como herdeiros de Deus por meio de Cristo Jesus. Nossa condição é esclavitud. A intervenção de Deus enviou a seu Hijo no tempo señalado por el próprio Deus. Nosso status agora que temos a Cristo, os que temos a Cristo, os que nos hemos arrepentido de nossos pecados, é a obra de Cristo, o Hijo enviado por el Padre no tempo señalado, e a presença do Espírito Santo em nossas vidas que nos permite clamar Abba Padre, que define nossa identidade. Nossa identidade, somos hijos de Deus adoptados em sua família. Echa tu inseguridade em Cristo, porque tu identidade de los que estão em Cristo está definida por Cristo, por la obra de Cristo. E a obra de Cristo, hermanos, é a obra mais perfeita, porque não, mais para uma compreensão nossa, porque não podemos superlativizar esta obra. Por isso que o autor aos Hebreus disse que não faltou nada, é completa, a obra de Cristo é completa, e por isso podemos descansar em ela. Mas em segundo lugar, para que reflexionemos como igreja que está chegando diciembre cansados, até como igreja mesmo, e como indivíduos, e como famílias decrescentes, Deus cumpre suas promessas. Apocalipse 13:8. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:19 e 20. O Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, pero foi manifestado nestes postreros dias. Gênesis 3:15. De la simiente de la mujer nacerá aquele que aplastará a cabeça de la serpiente. Éxodo, capítulo, lo que quiera de abrir aí, porque aí empiezan os sacrifícios. Pero o Cordeiro em la Páscoa, a sangre derramada, a sangre em los dinteles, que vai apontando e apontando e apontando a Cristo, achar
en el Nuevo Testamento es cumplimiento de esta promesa que empezó en la eternidad pasada, que se manifiesta en Génesis, en el medio del caos y del pecado. Dios dice, va a venir la simiente y va a aplastar la cabeza de Satanás. Y ahí esto empieza a ser manifestado en los sacrificios de los corderos y en la sangre que era derramada para purificación de los pecados, aunque esto tuviera que repetirse a cada año. Y llega en los evangelios, Juan el Bautista está caminando y tiene discípulos consigo. Cristo ya nació, tiene sus 30 años, empezó su ministerio. Un día Juan Bautista lo mira y mira a sus discípulos y dice, es que ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E aí a história sigue, chega em Apocalipse, Juan está chorando porque não há nadie digno de abrir o livro e desatar os sechos, e alguém lo toca e diz, Juan, não chores, porque o Cordeiro, o leão da tribo de Davi, o Cordeiro de Deus, ha vencido para abrir o livro e desatar os sechos. A promessa dada em la eternidade, reafirmada em la história e confirmada en el final de los tiempos. Sabemos por antecipação que Cristo venceu. Não sabemos por antecipação que será amanhã. Não sabemos que será o ano que vem, que é o que nos aguarda em 2026. Não sabemos nada disso, pero eu sei, e vocês têm que saber uma coisa: Cristo venceu e nos ha dado vitória com Ele. Amém. A Bíblia já nos revelou isso, porque temos a um Deus fiel. As promessas de Deus se cumprem. Se chegamos cansados em dezembro, e é natural que cheguemos, as circunstâncias da vida nos machacam, e é assim mesmo, pero temos que mirar a Cristo e dizer, Deus, graças por tu fidelidade, eu sei que chegarei ao final, e no final me encontrarei contigo para toda a eternidade, e nada me quita isso, porque pertenecemos, a obra de Cristo é grande, é perfeita. Se alguém acá não saiu da condição de esclavitud del mundo, o Hijo foi enviado para sacarte desta condição de esclavitud en el mundo e volverte hijo de Deus, introduzido na família de Deus. Qual é tu status hoje nesta noite? Para que está acá e é escravo del mundo. E como sei que sou um escravo del mundo, sou uma boa pessoa, não interessa a tu bondade. O inferno está chenito de gente buena. Buenos padres, buenos esposas, buenos esposos, buenos hijos, pero que não reconheceram seu pecado, não reconheceram sua condição de escravos del mundo e não se volveram para Cristo dizendo, Senhor, te necessito. Estos estão llenando o inferno. Não seas uno mais a ir para allá por tu soberbia e arrogância. Deus enviou a seu Hijo no tempo señalado para sacarte de la esclavitud del mundo e del pecado e ponerte como esclavo de Jesucristo para honrar a Jesucristo, para disfrutar como hijo que clama, Abba Padre, para cambiar tu status. Assim que, pense nisto esta noite. Esta é Navidad. Navidad é Deus em seu tempo señalado, o tempo perfeito de Deus, enviando a seu Hijo Jesucristo para convertir a los esclavos em hijos, gente que clama a Deus, porque o Espírito Santo está vivendo nele, dizendo, Abba, Padre. Esta é Navidad. Lo demás é pesebre. Lo demás é lo demás. Algunas têm seu lugar, outras não têm, pero lo demás. Navidad é a segurança de que Deus é fiel e cumpre sua promessa. E é isso o que celebramos nesta noite. E por isso vamos a orar agora e dar passo a los que vão estar cantando, fazendo uma apresentação acá. Amém? Oramos. Senhor, graças por tu tempo perfeito, enviando a seu Hijo perfeito e dando-nos vida, Senhor, através de tu Santo Espírito. Graças porque puedo nesta noite clamar, Abba Padre. Papá querido, graças porque Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e está à diestra tuya, Senhor, intercedendo por nós outros, dando-nos vida e vida verdadeira, vida eterna, vida que empezamos a desfrutar acá, pero que não sabemos nada de sua plenitude aún, Senhor, porque agora vemos como por espejo, Senhor. Glórias a Deus. Senhor, glórias a Ti por Tu fidelidade que cumpre Tus promessas, independente de mi carácter, Senhor. Tus promessas são fieles.
prometiste a Cristo, el Redentor, y enviaste a Cristo para redimirnos. Glorias a tu nombre, Señor. También ruego e intercedo por cualquiera acá, Señor, que sigue esclavo del mundo, que tú en esta noche lo toque, que tú en esta noche haga una obra de salvación en su vida, de transformación, de restauración, un nuevo nacimiento, Señor, para que viva verdaderamente una vida libre bajo Jesucristo como su amo. En el nombre de Cristo nuestro Señor oramos, agradecidos, oh Dios, por tu obra. Amén. Amén. Glorias a Dios nuestro Señor, que nos salvó, nos ha dado vida eterna.